Me ha emocionado mi suegra. Es brasileña, no te olvides. Dame un momentito. Sí. Buenos días a todos, hermanos, familia. Es un gusto estar en casa y en esta ocasión que el Señor y vosotros mismos habéis decidido que sea yo quien esté compartiendo este pan, que es algo que siempre dice mi padre, con el que el Señor me ha alimentado a mí. Y sin más dilación, me gustaría que empezásemos orando todos juntos, aunque mi voz sea la que se escuche, que me acompañéis en vuestro interior. Esta oración. Padre, sabemos que somos tu pueblo y el cuerpo de Cristo y también el templo del Espíritu, que somos una familia que se reúne, se congrega en domingo, que es el primer día de la semana y no el último, para recordar que tú has resucitado y que tú has vencido a la muerte y que tus palabras son palabras de vida, no como las nuestras, pero tú te has decidido también encarnar y has decidido que proclamemos tu palabra, que tu palabra sea una vida, una realidad en nuestras vidas y en este momento de proclamación, donde yo tengo la responsabilidad de compartir y mis hermanos de compartir a su vez y acoger lo que tú quieres hablar a tu iglesia aquí, en este tiempo y en este lugar concreto. Tu vida, tu espíritu, que no lo entendemos, pero es real y nos desborda, pueda estar presente, Señor. Te queremos dar ese lugar que tú mereces en nuestra vida, también en este momento. Te pido que a través de mí y a pesar de mi torpeza también tú te comuniques y también a través de los oídos de cada uno de nosotros podamos discernir qué es lo que tú quieres decirnos hoy. Tú, el Dios, creador de los cielos y la tierra, quiere hoy decirnos algo. Danos sensibilidad para prestar oídos atentos a ti. Amén. Bien, para el que le gusten los títulos, creo que a todos nos gustan de alguna manera, he titulado este sermón Elogio de la sed. El elogio es un piropo, algo positivo que se dice de alguien o de algo, y generalmente no pensamos en la sed como algo positivo, como algo que podamos elogiar, como algo que podamos alabar. Pero vamos a jugar con esa paradoja. Entonces, ahí queda el título, Elogio de la sed. Y vamos a ir viendo un poquito por qué este título tan extraño. La vida, esa gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es la vida? Para el cristianismo, para Jesús de Nazaret, es la vida eterna. La salvación, esa gran pregunta que también algunos hacemos, ¿qué es la salvación? Para el cristianismo y para Jesús de Nazaret tiene la misma respuesta. Es la vida de Cristo aquí y ahora. Y es lo que vamos a estar tratando a lo largo de este sermón. La vida eterna es la vida que Cristo te ofrece a ti, aquí y ahora. No es algo que sucederá después, aunque creemos en que se prolongará tras la muerte, porque como decimos, hemos creído en que Cristo ha resucitado, pero también creemos en que Cristo ha vivido aquí y ahora. Ha vivido en la historia, ha caminado en nuestros caminos, y esa vida no es algo post-mortem, es algo que se nos presenta aquí y ahora. Bien, cuando vamos a la Biblia a buscar qué quiere decir esto de la vida eterna, qué quiere decir esto de la vida en Cristo, qué quiere decir esto de la vida, a veces lo hacemos buscando definiciones, fórmulas, datos, una lista, una clasificación que nos ayude a entender qué es la vida. Y acabamos un poco frustrados porque en la Biblia no encontramos ninguna definición ni ninguna fórmula de lo que es la vida. En la Biblia, por el contrario, encontramos relatos y narraciones, historias cotidianas, comunes, muchas de ellas, pero que tratan de algo extraordinario, que es como la vida
de Dios se da, se manifiesta, tiene lugar en nuestra vida cotidiana. Porque es allí donde realmente sucede la salvación. Tú no vas a ser salvo, no vas a comprender qué es la vida eterna cuando encuentres una definición, cuando la digas con tu boca o cuando la creas en un momento de tu vida determinado. Vas a saber lo que es la salvación cuando ésta tenga un lugar central en tu día a día. Cuando ésta sea el centro, el núcleo, el corazón de todas tus acciones. Por eso nos hablan con relatos los textos bíblicos, nos hablan con historias, porque estas historias se parecen mucho a las nuestras. Estas historias tratan directamente de ti y de mí, tratan de todos nosotros. Ya sabréis por vuestra propia experiencia que si queréis conocer a una persona, conocer cómo se relaciona con las demás personas os da mucha información de ella. Es decir, si conocemos la relación que tiene una persona concreta, con quién se relaciona, a quién se acerca, de quién se distancia, con quién comparte tiempo, con quién prefiere no compartir ni un minuto, esto, que es su mundo relacional, nos dice algo muy importante sobre esta persona. Podríamos definir a una persona amorosa si las relaciones que él entabla con las personas que lo rodean son relaciones amorosas, ¿verdad? Nosotros decimos, este es un antipático cuando vemos que no tiene relaciones o cuando las relaciones que tiene son de frontera, va bloqueando a la gente, no quiere encontrarse con las personas. Y decimos que una persona es muy simpática, la definimos, es simpática, cuando vemos que busca encontrarse con los demás, sonríe, se acerca, te mira a los ojos. ¿Soy el único que piensa esto? No, ¿verdad? Entonces nos podríamos hacer esta pregunta, o podríamos entrar por aquí a la Biblia. Para conocer a Jesús, para conocer quién es, para acercarnos como Juan, ¿no?, su discípulo, al corazón de Jesús, para reclinarnos sobre su pecho y conocer realmente quién es Jesús, tenemos que entrar por la puerta de las relaciones que Jesús tiene con las personas. En otras palabras, para conocer a Jesús tenemos que conocer qué tipo de relaciones mantuvo con las personas. Kierkegaard, un filósofo que a mí me gusta mucho, decía, cuando leas la Biblia, repítete a ti mismo, esto trata de mí, aunque no lo entiendo, trata de mí, tiene que ver conmigo. Y es un poco el ejercicio con el que quiero que abramos hoy los ojos y leamos la palabra de Dios, pensando en que esto tiene que ver contigo y conmigo. Y en este caso, he elegido el Evangelio de Juan para compartir la palabra, o el Evangelio me ha elegido a mí, no sé, porque es una ventana abierta muy clara ante el mundo relacional de Jesús. Si alguien está interesado, cualquiera de vosotros, en profundizar un poquito más, en saber cómo Jesús se relacionaba con las personas, le invito que lea el Evangelio de Juan. Y además, en el Evangelio de Juan nos encontramos con una particularidad, con algo muy singular, que solamente se encuentra en Juan, no se encuentra en Mateo, Marcos ni Lucas, y es que las mujeres tienen un lugar central en la relación que Jesús establece con las personas. Es decir, si a alguien le interesaría tratar el tema de Jesús y las mujeres, debe ir a Juan, porque en Juan las mujeres aparecen de una forma esplendorosa. En el resto de evangelios aparecen mujeres, y no lo niego en absoluto, pero siempre están como en el telón de fondo. No son protagonistas de lo que está sucediendo. Asisten en algún momento, aparecen, desaparecen. En Juan no es así. En Juan nos encontramos con mujeres protagonistas, que ocupan lugares centrales, que se atraviesan, se encuentran con Jesús, le hacen preguntas, Jesús responde, entablan diálogos de confrontación, a veces no se comprenden, hay tensiones, se chirrían un poco las relaciones a veces, pero siempre hay un encuentro de Jesús con las mujeres. Las mujeres en el Evangelio de Juan trascienden su propia persona. Es decir, pensamos por ejemplo en María Magdalena. María Magdalena, es verdad, fue una mujer que vivió en tiempos de Jesús, pero esta discípula nos representa absolutamente a todos nosotros. Y así quiero que nos acerquemos al texto que nos ocupa hoy, que es el de la mujer samaritana. Pensando en la mujer samaritana
como una mujer que te representa a ti y a mí. Ante este encuentro de Jesús con las mujeres solamente va a haber dos alternativas. Tú cuando te encuentras con Jesús solamente hay dos caminos a seguir. El de aceptación o el de rechazo. El de acogida o el de desinterés. O eres Pilatos, que te lava las manos, o eres un discípulo que se lanza con toda su vida, sus fracasos, sus historias, sus sueños y deseos, a seguir a Jesús, con todas sus torpezas. Os voy a hacer un pequeño panorama de las grandes mujeres que aparecen en el Evangelio de Juan para que tengamos un poco un marquito de hacia dónde nos vamos a dirigir. Nos encontramos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, a mujeres tan importantes como la madre de Jesús, a la mujer samaritana, nos encontramos a la mujer sorprendida en adulterio, a las hermanas Marta y María y a María Magdalena. Con solo decir eso ya podréis situaros un poco. ¡Wow! Estos sí son encuentros significativos que Jesús tiene con mujeres. Sí es verdad que en el Evangelio de Juan parece que las relaciones de Jesús con las mujeres tienen algo que decir. Tienen algo que decirnos sobre este que es nuestro tema, que es la vida eterna que encontramos en Él. No voy a leerlo todo, pero el texto que nos va a acompañar es Juan 4, del 3 al 42. Es un texto muy extenso, así que ya me daréis las gracias al salir. No lo vamos a leer todo. No obstante, yo lo voy a ir parafraseando un poquito y vamos a ir estructurando el sermón a través de este diálogo que Jesús tiene con esta mujer, que como digo, eres tú. Y en esto quiero remarcarlo otra vez. Quiero que nos atrevamos a ver en la mujer samaritana un espejo. Que nos atrevamos a hacernos las preguntas que esta mujer se hace y a recibir las respuestas que Jesús le da desde nuestra realidad. Que traduzcamos el lenguaje de la samaritana a nuestra realidad y que traduzcamos la respuesta de Jesús a nuestra realidad. Así que si me invitáis, vamos a ello. En primer lugar, he estructurado el sermón en 4 puntos. De este texto que vamos a ir desglosando, me gustaría señalar el primer punto. Y dice así: somos sed. Tú y yo eres sed. Si recordamos el Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se nos dice un poquito qué es el hombre, de qué está hecho, quién lo ha hecho, para qué ha sido creado, descubrimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre ha sido creado por Dios y ha sido creado para Dios. Hay un teólogo que en el siglo IV me parece que da en el clavo cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, que es algo que mi abuelo siempre me ha recitado. Este señor era San Agustín y me parece muy certero porque dice una verdad muy trascendente y que tiene que ver con quiénes somos realmente. Nos hiciste, Señor, hemos sido creados para ti y nos descansaremos hasta que en ti no estemos. Esto nos unifica absolutamente a todos. Seas rico o pobre, de aquí o de allá, hayas nacido hace 1000 años o vayas a nacer dentro de 1000, esto nos unifica a todos. Todos los hombres somos una sed que busca a Dios. No me parece un error, creo que no nos equivocamos si pensamos que Dios nos ha deseado. A veces pensamos que Dios nos ha creado como un relojero crea un reloj, como un arquitecto crea un edificio o como un ingeniero construye un puente. Pero me parece que no son imágenes demasiado cercanas, por ejemplo, al propio Génesis. Parece más bien que Dios nos ha creado como un padre y una madre dan a luz a un bebé. Creo que eso nos puede iluminar un poquito mejor qué es esto de ser creados a imagen y semejanza de Dios, de haber sido creados por Dios y para el encuentro con Dios. Y por otro lado, si Dios nos ha deseado, ha tenido este buen deseo sobre nosotros, nos ha hecho para que nos relacionemos con Él, para que en Él encontremos plenitud, no me parece un error pensar que el hombre puede definirse como un deseo. El hombre está hecho de deseo.
Es algo muy poético, un poco abstracto, pero veréis que aterrizándolo diréis, wow, pues puede que sí, puede que todo en mi vida tenga que ver con lo que deseo. Somos una sed que no se agota. Somos una búsqueda continua, irrefrenable. En cada instante de nuestra vida encontramos que hay un deseo que lo motiva. Te has despertado, has venido aquí por un deseo que está en el fondo de tu corazón. Volverás a tu casa y mañana empezará el lunes, la jornada semanal, laboral. Y todo eso está inspirado, motivado, impulsado por un deseo. El deseo es una especie de motor que nos mueve a todos. Todos los gestos, los pensamientos, los sentimientos, absolutamente todo lo que está sucediendo ahora es fruto de ese deseo que nos habita. Mis palabras ahora mismo responden a eso. Y tu forma de escucharlas también responde a este deseo. Pero cuidado, tras la caída, nuestro deseo se ha desordenado. Es decir, cuando decidimos tomar una justicia por nuestra mano, por nuestra cuenta, decidir nosotros qué era el bien y qué era el mal, recordáis aquel pasaje del Génesis, ¿verdad? Nuestro deseo se ha desordenado, se ha desalineado del deseo de Dios para con el hombre. Hemos querido nosotros tomar el lugar de Dios y deseamos como Dios es. Y por eso mismo deseamos tan mal. Por eso mismo me parece fatídico cuando cumples año y te dicen, espero que se cumplan todos tus deseos. Es algo terrible, porque si se cumplieran todos mis deseos, habría mucha gente padeciendo y generaría muchas desigualdades alrededor mío y sería yo distinto. En fin, sucederían cosas muy negativas porque nuestros deseos no están alineados con el deseo de Dios. Y eso es algo que constatamos diariamente. Deseamos cosas que cuando las logramos decimos, uy, qué fracaso, esto no ha saciado la sed que yo tenía, no ha sido un deseo noble, no ha sido un deseo bueno. Decía Lucas Magnini, y citaba a este poeta nicaragüense cardenal de apellido, Ernesto de nombre, que el hombre busca a Dios en todos los lugares. Y esto era un poco provocativo cuando él decía que el hombre busca a Dios en la iglesia, en la pareja, en el trabajo, en el fútbol, en los vicios, pero también, por ejemplo, en el prostíbulo. Y esto puede parecernos extraño. ¿Cómo que el hombre busca a Dios en el prostíbulo? ¿Cómo que el hombre busca a Dios en lugares nobles, pero también en lugares tan reprobables, tan poco nobles? Sin embargo, el hombre busca torpemente a Dios en todo. Lo hace con más acierto, dando más en el clavo y fracasando totalmente, entrando en barrena. Pero en el fondo, el deseo del hombre es encontrarse con Dios. Allí donde sea, el hombre está buscando a Dios. Lo que pasa es que lo busca en el lugar inadecuado. Busca ver fuentes cristalinas y acaba bebiendo en el agua que beben los cerdos en una pocilga. Pero lo que él desea en el fondo, aunque no sea capaz de buscar adecuadamente, es beber de Dios, del agua que Dios da. Así que la pregunta no es si deseas o no. Tú no te puedes plantar aquí y decir, bueno, eso del deseo está muy bien, pero yo no deseo, no tengo ningún deseo. Eso es falso. O sea, tú eres deseo, tú deseas. La pregunta no es entonces si deseas o no deseas. El cristianismo es una religión, en el mejor sentido de la palabra, de deseos. Dios se ha hecho carne, Jesucristo ha deseado. No somos budistas, no pretendemos no desear, no pretendemos abstenernos de desear cualquier cosa. Lo que queremos es desear bien. Hay dos modelos para Pablo. El modelo de Adán, el viejo hombre, que deseó mal y muy mal, y Adán eres tú y soy yo, no te confundas, no es un hombre que vivió hace mucho tiempo. Y tenemos el deseo de Jesús. Jesús también fue sed, Jesús también deseó, pero su deseo estaba alineado con el deseo de Dios. Y esto es un poco lo que quiero compartir en esta mañana, que nos atrevamos a descubrir cuál fue el deseo de Jesús, que es a su vez la invitación que Él nos hace de vida, a desear lo que Él desea. Por otro lado, somos religión. Calvino decía, y esta es una imagen muy gráfica, que el hombre es una fábrica de ídolos. Me parece que da en el clavo porque realmente todo lo que tocamos nosotros, todo a lo que nos acercamos,
lo acabamos haciendo un ídolo. Acabamos haciendo de una persona, de un trabajo, de una experiencia, algo a lo que tendemos a adorar. Está en nuestra naturaleza. No te sientas mal por ello. Tiendes a idolatrar, tiendes a hacerte ídolos. Pero ídolos muy pequeñitos, muy pobres, que al final no sacian esa sed profunda que está en tu corazón. Cuando encontramos esta escena, para el que la conozca, ¿verdad?, de la mujer samaritana, una mujer que tiene sed, se levanta, se pone en camino, va a un pozo, busca agua, podríamos pensar que se trata de una escena cotidiana, una escena sin más, una escena diaria de una mujer de hace 2000 años, allá por Samaria, una escena sin trascendencia para nuestra vida. Y podríamos pasar la página y decir, muy bien, un cuento bonito, sin más, sin mucha trascendencia. Podríamos pensar que no nos encontramos ante un texto que nos pueda dar para pensar, que nos pueda permitir hacer una reflexión teológica sobre nuestra vida espiritual, sobre la sed, sobre quién es Jesús. Podríamos pensar que se trata de una escena sin más, de un decorado. Y es que es así, se trata de una escena sin más, de una escena cotidiana. Pero es precisamente en lo cotidiano, en tu diario vivir, donde se están escribiendo realmente las páginas de tu teología. Lo que tú crees es aquello que tú vives diariamente. Cuando alguien te pregunte qué crees, realmente no va a obtener la información a través de tus palabras, de tus teorías, de tus conceptualizaciones, de tus acrobacias intelectuales, pues yo creo en esto y en aquello. Lo que tú crees se encarna últimamente, en última instancia, en cómo vives, en cómo te relacionas, en cómo existes en el día a día. Lo cotidiano no es un decorado de tu vida. Lo cotidiano es allí donde como cristiano sucede la vida de Dios en ti. No sucede con más intensidad aquí el domingo, no sucede con más intensidad en un momento emocionalmente sensible, en un funeral, cuando nace un bebé. No sucede con más densidad la vida cristiana en momentos puntuales. Sucede absolutamente de forma igual en todos los momentos de tu vida. No hay momentos más cristianos o menos cristianos, con mayor profundidad espiritual o con menor. En todos los momentos de tu vida te estás definiendo, te estás situando ante Dios y ante las demás personas. Y es curioso porque no nos gustaría que fuera así. Nos gustaría que lo cotidiano fuera un paréntesis de nuestra vida y no el centro de nuestra vida, donde todo se pone en juego. Porque nos descubrimos en la vida diaria, tal vez no hoy domingo, pero mañana lunes, martes, tomando decisiones con mucho peso, pero sin haberlas pensado muy bien, sin realmente valorar la trascendencia que tienen en términos espirituales. Vivimos diariamente con sed, como esta mujer, yendo a nuestros pozos particulares, a beber nuestra agua particular, a saciarnos de un agua que durará poco tiempo el efecto de saciedad y volveremos a sentir sed. Es difícil pensar, es difícil creer en lo cotidiano, en el día a día, un lunes, un martes, porque nos descubrimos que nuestra creencia está un poco desordenada. Que no creemos tanto como pensábamos que creíamos. Si quieres saber cuál es la fe o la religión de una persona, o tu misma fe, debes revisar cuáles son las fuentes de las que beben. Las fuentes que te sacian diariamente, no hoy, sino mañana, pasado y el día siguiente. Aquellas fuentes a las que acudes para saciar tu sed. La mujer, es decir, tú y yo, vive en este tedioso ritual donde se levanta, tiene sed, se levanta, va al pozo y se sacia. Y es bonito porque es precisamente ahí, en lo cotidiano, donde nos encontramos tú y yo con Jesús. No es en otro momento, no es en un momento fulgurante, espléndido, maravilloso, es en el día a día donde Jesús se encuentra
contigo. Y podríamos decir que ya está, ¿verdad? Que aquí me podría yo bajar, ha acabado el relato, la mujer sedienta se ha encontrado con Jesús y se acabó la historia. Jesús es la fuente y punto final. Pero no es tan sencillo. Nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria está a veces guiada y motivada por esta búsqueda. Y parece que al encontrarnos con Jesús, encontramos la fuente de la vida, el descanso, y se acabó. Pero el relato no nos dice esto, nos habla de una mujer, de ti y de mí, que buscando en el pozo diariamente saciar nuestra sed, al encontrarnos con Jesús, Jesús no nos dice, yo soy el agua, ya está, deja de buscar, me encontraste, estoy aquí. No, Jesús dice algo muy distinto. La primera palabra que tiene Jesús para esta buscadora, para esta mujer sedienta es, dame de beber. Y esto nos sitúa ante una realidad muy crítica. Descubrimos que el agua de la cual bebemos diariamente nos sirve para dar de beber. La fuente de vida, la fuente de agua, nos pide de beber no porque nos quiera provocar, sino porque nos quiere situar ante un dato, una realidad muy concreta. El agua del que tú bebes nos sirve para dar de beber a nadie. Y eso es algo que experimentamos continuamente nosotros. Vivimos saciándonos, pero cuando alguien nos demanda, tristemente descubrimos que el agua que nos sacia da poco de sí. Sirve para sobrevivir, para ir tirando, pero no genera vida. No es agua que sacie a los demás. Y así empieza Jesús, fijaos, dándonos a entender que nuestra agua es un agua bastante pobre. Pero esto no nos sitúa ante un paraje desolador, ¿no? Nuestra agua es pobre y se acabó y nos hundimos en esa realidad. Porque en tercer lugar me gustaría decir que somos buscados y somos encontrados por Jesús. Somos sed, somos religión, tendemos a ella, pero a la vez somos encontrados, gracias a Dios, por Jesús. Cualquier búsqueda de Dios está precedida por la iniciativa de Dios mismo que busca al hombre. Cualquier intento que tú hagas por abrir una puerta, una ventana a Dios, por levantar así el dedo como hace el Adán de Miguel Ángel, vas a tener a Dios a tu acecho, buscándote, queriendo encontrarse contigo. Dios ha hecho el camino infinitamente largo de ser Dios a hacerse hombre para encontrarse contigo. Y esto sucede en tu día a día. Figuraos, Jesús estaba en Jerusalén y quería ir a Galilea. Y para hacer esto tenía como dos opciones. La primera opción de ellas era la más cómoda. Subirse a un taxi, ir cómodamente por la bahía de Palma, podríamos decir, dejando la catedral así a la izquierda, echando alguna foto para Instagram, hasta llegar, después de haber tomado una Coca-Cola, a su destino. ¿Quién hubiera tomado esta opción? No levantáis la mano, ahí hay una valiente, sí, ¿verdad? Creo que todos hubiéramos decidido tomar esta opción. La otra opción es la siguiente, os la digo por si a alguno le interesa. La otra opción era caminar un día así de agosto, aquí en Palma, con un sol abrasador en la cabeza, durante 3 horas, pasando por los barrios más complicados de la ciudad, corriendo el riesgo de que nos acuchillasen, nos atracasen, en fin, de que nos pasasen muchas desgracias. ¿Alguien se hubiera animado? Nadie. Pues bien, Jesús toma esta segunda opción. Jesús elige ir por el camino más largo, atravesar los lugares más peligrosos, porque para Jesús el camino es en sí mismo el destino. Jesús no está pensando ir de Jerusalén a Galilea. Jesús está pensando en ir de Jerusalén a Galilea pasando por Samaria, pasando por los lugares más oscuros de la tierra, encontrándose contigo allí donde estás totalmente abandonado, allí donde tu vida corre peligro y donde realmente estás solo y ningún hombre se acerca a ayudarte. Porque Él es nuestro Salvador y nuestro Salvador nos viene a rescatar en entornos realmente peligrosos. Y de pronto aparece nuestra protagonista, una mujer de dudosa reputación, que tiene que salir en medio del sol de justicia a las 12 del mediodía, porque tiene miedo de que los vecinos, por lo que he dicho, por su dudosa reputación, la insulten, la juzguen, la desprecien, la marginalicen. Por ese motivo ella sale a esta hora a buscar agua. De este modo podríamos pensar que Jesús está en el lugar equivocado, con una samaritana,
que era el pueblo enemigo de los judíos, con una persona equivocada, una mujer, que para la ley judía era como un perro, y hablando con un lenguaje equivocado. Jesús toma la iniciativa, como la toma también en tu vida, y nos dice, dame de beber. Y esto es muy bonito, la mujer se sorprende, a pesar de que esto no cuadra con sus esquemas. De hecho, ella le pregunta, ¿por qué me pides, tú que eres judío, que te dé beber yo a ti, siendo además yo una mujer, que para ti soy como un perro? Esta es la respuesta que da la mujer. ¿Por qué me pides agua a mí? ¿Por qué me pides de beber a mí? Ella se deja sorprender. Jesús toma la iniciativa y ella toma el relevo de esta iniciativa, de este encuentro, de esta búsqueda que Jesús tiene para con ella. La pregunta de la mujer es una pregunta muy valiente, porque hace falta mucha valentía para entrar a dialogar con Jesús, a pesar de que de un primer momento descuadre con nuestros esquemas, a pesar de que nos sintamos indignos, a pesar de que nos sintamos desorientados ante la intención de Jesús, ante la pregunta de Jesús. Es una pregunta muy valiente. De hecho, la mujer podría ser vista, si ya tenía mala fama, como una mujer aún con peor fama, porque estaba en el pozo a la vista de toda la ciudad, hablando con otro hombre más. Y si ya tenía esta reputación, el resto de las personas podrían pensar que esta mujer, encima de las personas con las que ya estaba, de forma ilegítima, encima estaba con otra persona más. Entonces, para que entendamos cuál es la valentía real de esta mujer, hace falta ser muy valiente para entrar en diálogo con Jesús. Porque puede que las personas que te ven desde la ciudad piensen que estás loco, que estás mal, que estás desorientado, y se aumente tu mala fama ante sus ojos. Y entonces Jesús le contesta, fijaos, le ha pedido de beber. Ella le ha contestado diciendo que se siente indigna para darle de beber, y Jesús dice, si conocieras el fin de Dios y quien te dice, dame de beber, serías tú quien habrías pedido y Él te habría dado. Si leemos el texto rápido no entendemos por qué Jesús ahora de pronto salta con esto, ¿verdad? O sea, estaban hablando de beber y Jesús ahora le dice esto, si conocieras el don de Dios y quien te pide, dame de beber, serías tú quien pediría y Él te habría dado. No entendemos muy bien ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Nos parece que está un poco, incluso si se lee rápido y si no supiéramos que es Jesús, que es un diálogo de un loco, ¿verdad? Pide agua y de pronto le sale con esto de esta ocurrencia tan extraña. Pero es que Jesús va un paso más allá en nuestras conversaciones. Él sube el nivel, Él va un poquito más a lo profundo de lo que nosotros hablamos. Jesús lee mucho más profundamente de lo que nosotros imaginamos. Jesús sabe que esta era una mujer que tenía la recta intención, el deseo al menos, de beber de la ley, de beber de ese agua. De hecho, el pozo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento es el pozo en muchas ocasiones. El pozo es un lugar donde hay agua, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que tirar, hay que tener los utensilios, hay que cumplir los mandamientos, cumplir con las normas. Y Jesús lee más allá. Lee en este acto de la mujer de buscar agua en un pozo el deseo honesto de beber agua. Por eso le dice esto. No es en vano que Jesús le ofrezca un agua que Él tiene para dar. Cuando Jesús dice, si conocieras el don, si aceptases quién soy, si aceptases mi vida, si aceptases mi entrega, no buscarías agua en otros lados. Habrías llegado al fin de tu recorrido. Tu búsqueda habría acabado con mi encuentro. Me parece bonito porque Jesús no trata a la mujer con reproches. De hecho, en el pasaje anterior, a Nicodemo sí lo trata con muchos reproches, ¿no? A este maestro de la ley le dice, ¿cómo tú, Nicodemo, si sabes esto, si lo conoces, no lo sabes, no lo integras en tu vida? Le da mucha caña a Nicodemo. Sin embargo, con la mujer Jesús tiene un trato absolutamente distinto. Él se ofrece, le ofrece su don, le ofrece su vida, le ofrece su entrega. Y la mujer, como nosotros, sigue sin entender muy bien de qué trata esto. La conversación sigue como en dos planos, ¿no? La mujer habla de una cosa y Jesús intenta desde esa cosa ir a lo más profundo.
intenta ir al tema real de la conversación que están teniendo. La mujer habla de sed física y Jesús le habla de la sed que ella tiene en su alma. En esa perplejidad en la que está la mujer, le pregunta con ingenuidad y buena intención: ¿de dónde vas a sacar ese agua viva que me propones? ¿Acaso eres más grande que Jacob? Y otra vez, no entendemos muy bien por qué tiene que ver Jacob con este diálogo que están teniendo Jesús y la mujer, ¿verdad? Jacob era el fundador del pozo al cual esta mujer va a beber. Con esta pregunta, ¿acaso tú eres más grande que Jacob?, la mujer se ha convertido en una gran teóloga, brillante, aunque no lo sepamos captar del todo. Porque si Jacob era, después de Moisés, quien estaba más cerca de Dios, al situar a Jesús por encima de Jacob, lo que está haciendo esta mujer es entender que este hombre, extraño hace unos minutos, se está convirtiendo para ella en alguien que revela el corazón de Dios. Y me pregunto si nosotros somos tan buenos teólogos en nuestro día a día de cometer esta herejía y decir, cuando nos encontramos con Jesús, ¿acaso eres tú más grande que el fundador de mi pozo? ¿Acaso Jesús es más grande que aquel pozo que te da de beber diariamente y no te sacia? Es una pregunta muy valiente y que nos tenemos que hacer. ¿Acaso es Jesús más grande que el sentido que tú le has dado a tu vida, que sabes que finalmente es un agua que siempre te deja insatisfecho? Es una pregunta provocativa. ¿Acaso es Jesús más grande que mis ídolos? Entonces Jesús, acostumbrados como estamos a Él, va un paso más allá y dice: el que beba de esta agua tendrá sed, refiriéndose al pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y de forma inmediata, así cuando nosotros hemos escuchado esto en alguna ocasión, ella dice: dame de beber, Señor, quiero agua, así me puedo volver a casa, puedo volver a recluirme y a vivir con fuentes de agua viva en mi interior, pero a morir sola, absolutamente encerrada en mí mismo. Y es un poco la respuesta primera que nosotros tenemos cuando nos encontramos con Jesús. Quiero ese agua, pero la quiero para recluirme, para encerrarme sobre mí misma. Ya está, he resuelto mi mundo interior. Tú eres el agua viva. Pero como si eso nos alejase de la realidad. Es una mística de ojos cerrados. Y Jesús va un paso más allá. En el diálogo, cuando la mujer dice esto, expresa este deseo tan individualista de tener a Jesús para apresarlo y volver a casa y no volver a tener sed, que como digo es algo que también nos identifica en ocasiones a nosotros. Le hace una pregunta que sí que no entendemos ahora, no hay por dónde cogerla. Jesús le dice: ¿dónde está tu marido? Qué complejo este diálogo, ¿no? Coserlo, ver las conexiones que hay entre un punto y otro, es muy difícil. Él le ha dicho: yo soy el agua viva, ella le ha dicho: dame de beber así no voy al pozo, y de pronto Jesús le sale con esta pregunta: ¿dónde está tu marido? Y la respuesta de la mujer nos caracteriza a nosotros, porque es una respuesta a medias. Ella dice: no tengo. Y es verdad, esta mujer no tiene un marido, le dice Jesús. Tiene 5 y con el que está, más o menos va la cosa. O sea, que en cierta medida lo que decía la mujer era cierto, pero Jesús revela de tus medias verdades la verdad de fondo. Él sabe que no tienes un marido, que tienes 5 y el 6º está ahí. Y a veces pensamos que Jesús está juzgando moralmente a esta persona. La está tachando de promiscua, ¿no? Es la lectura al menos principal que podríamos hacer, ¿no? Jesús está acusándola de ser una mujer que está con muchos hombres. Pero aquí, esto es algo que hace Alex San Pedro, y os lo brindo a vosotros. Voy a hacer un paréntesis histórico, una siesta mental, para el que quiera, son 2 minutos. Resulta que en Samaria, el lugar del cual esta mujer, donde vivía esta mujer, en el 722, mucho tiempo antes, el pueblo había sido deportado por el rey de Siria, Sargón, y en este proceso de ser deportado, de ser sacado de su tierra, hacia las montañas, hacia la sierra, se habían encontrado con varios pueblos. Y en el contacto con estos pueblos,
Samaria había adquirido 5 dioses de estos pueblos. Y cuando volvió a su tierra, mantuvo a estos 5 dioses y a Yahvé, al Dios de los judíos, en una cierta relación amorosa muy extraña. Resulta que el pueblo de Samaria era un pueblo que adoraba a estos 5 dioses a la vez que adoraba a Yahvé. Pero no tenía a Yahvé, al Dios de Jesucristo, al quien él llama Padre, como su Dios central, como el único y verdadero Dios. De este modo, el pecado de esta mujer era un poco el pecado de su siglo. Y también el pecado de nuestro siglo se encarna y toma un lugar concreto en nuestra vida de formas particulares. La infidelidad que hoy está cometiendo nuestro siglo, nuestra sociedad, el pecado estructural que nos rodea, también en tu vida toma una forma concreta. Esa infidelidad que el pueblo tenía, esa idolatría a esos 5 dioses, también toma en ti y tienes que tener la inteligencia y el discernimiento, sobre todo, para poder leerlo, una forma concreta. También toma en ti una forma de adulterio concreta. Y Jesús no quiere humillarla, para nada quiere humillarla. Pero para poder decir realmente, dame agua viva, que es lo que nosotros queremos hacer, Jesús necesita confrontarnos realmente con los pozos de los cuales estamos bebiendo agua diariamente. Él necesita que nosotros veamos nuestra realidad, que nosotros reconozcamos que realmente no tenemos un Dios, sino que tenemos a 5. No tenemos un marido, tenemos a 6. Y ni siquiera con el 6º, con nuestro Dios, con nuestro Padre, estamos absolutamente comprometidos. Necesitamos darnos cuenta que no tenemos, que nos usan, que nos manipulan, que estos hombres, estos dioses, nos manipulan a su antojo, pero que ninguno da la vida por nosotros, que en ninguno de ellos podemos descansar, que a ninguno de ellos podemos amar. Aunque el deseo de esta mujer haya sido amar a todos ellos, lo hizo desordenadamente. Y también en nuestras vidas amamos desordenadamente a más de un Dios. Tenemos a Dios en nuestro altar, pero también tenemos nuestros pequeños ídolos. Detrás de todo pecado, en este caso un pecado de orden moral, hay un problema de idolatría. La inmoralidad de una persona no se resuelve con mejor ética, con una moralidad más compleja. Se resuelve respondiendo a la pregunta siguiente: ¿a quién estás adorando? ¿A 1 o a 5? Y aquí nos encontramos con que la mujer empieza a hablar de adoración, algo que nos desconcierta aún más. Empiezan hablando de la sed y acaban hablando de adorar. Jesús le ha mostrado lo profundo de su corazón, le ha mostrado a quién está adorando diariamente. Y ella se ha asomado un poquito, ha asomado la cabeza al mundo profundo del corazón y rápidamente lo saca. Se ha dado cuenta, ha tenido ante sus ojos a los dioses a los que adora. Y sabe que Jesús la conoce internamente, que Jesús sabe a los dioses a los que adora. Entonces la mujer lo que hace es sacar la discusión al plano geográfico. Y si recordáis dice, entonces ¿qué adoramos? ¿Aquí o allá? ¿Según este rito o según el otro? ¿Según este sacerdocio o según este otro? Y Jesús le vuelve a decir que su invitación es a vivir en espíritu y en verdad. A adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que deje de sacar la cabeza del mundo profundo del corazón y que no vuelva a lo exterior. Que no vuelva, por favor, a hablar de una sed física. Que no vuelva a hablar de una adoración que es sacrificio aquí o es sacrificio allá. Jesús lo que dice, la invitación que le hace es a vivir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y a veces pensamos esto en forma intimista, ¿no? Adorar a Dios en espíritu y en verdad es cerrar los ojos y cantar unas alabanzas. Pero no tiene nada que ver con eso. Tú en este preciso momento estás adorando a Dios o estás adorando a otros dioses. En este momento, no hace
25, 30 o 40 cuando empezaba el sermón. No acabó ahí la adoración, cuando bajó el grupo de alabanza. La adoración sigue ahora y se perpetuará durante toda tu vida. La adoración que nos propone Jesucristo es vivir en Él. Que su vida sea una realidad en nosotros. Eso es vivir en espíritu y en verdad. Y finalmente somos enviados. Somos hechos apóstoles. Llegamos como al punto culmen, ¿verdad? Ya estoy acabando. De la escena. Nos encontramos con que el relato, digamos, es una película así un poco densa, donde están hablando dos personas que no se sabe muy bien de qué, y resulta que todo se desenmaraña, se esclarece, y llegamos a la escena más emocionante de la película, al final, ¿no? Al desenlace. Fijaos lo que sucede. Dice la mujer, con mucha inteligencia espiritual, dice, en algún momento vendrá el Mesías y lo revelará todo. Ella ya se siente derrotada ante la persona que está adelante suya e intuye que es el Mesías, intuye que es Él. Y Jesús ya rotundamente toma el relevo y le dice, yo soy el Mesías. Este yo soy es la fórmula con la cual Dios se ha expresado en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Para los oídos de esta mujer escuchar esto fue algo escandaloso. Se ha dado cuenta por un momento de que ese hombre, ese judío que tiene enfrente suyo, es el creador de los cielos y de la tierra. Y podríamos pensar ahora, bueno, en este momento tan emocionante, que ella va a abrazar a Jesús, se va a tirar a sus pies, le va a besar, va a cantarle. Jesús a lo mejor respondería con palabras, no sé, nos podríamos imaginar muchas cosas, ¿verdad? Podríamos querer que el relato acabara de formas, con fuegos artificiales. Pero de pronto llegan los discípulos, más perdidos que nadie, tú y yo. Interrumpen en la escena, vienen con el pan, la comida, fijaos qué curioso, que han ido a comprar a la ciudad. Se sorprenden un momento de ver a Jesús con la mujer, pero la ignoran, atraviesan así, la interrumpen, y ella, lo único que nos dice el texto es que se va en silencio. Después de haber escuchado las palabras de Jesús y de esta interrupción de los discípulos, se va. Y es interesante porque los discípulos en ese momento le ofrecen de beber a Jesús, le ofrecen de comer. Y Jesús les dice, mi hambre no es de este mundo, yo ya estoy saciado porque mi hambre es dar de comer, dar de beber al cansado, al sediento. Ese es mi hambre. De eso tenía el sed. Cuando empieza pidiendo de beber, no pide agua. La sed de Jesús es darnos de beber. Y esa debe ser nuestra sed. Es curioso porque los discípulos van a la ciudad enemiga en busca de comida y vuelven sin haber causado ningún efecto en las personas que los rodeaban. Han ido, han cogido comida y han vuelto. Y sin embargo la mujer, esta mujer de dudosa reputación, que tiene que salir de su casa con miedo, que ha ido al pozo a beber agua, es la que vuelve a la ciudad de lo que vienen los discípulos anunciando un mensaje de salvación, un mensaje de vida. El pueblo no creyó, Samaria no creyó, por la incidencia de los discípulos entre ellos. Ellos pasaron sin pena ni gloria. El pueblo creyó porque esta mujer les anunció quién era Jesús. Les anunció la vida que Él le había dado. Esta mujer entendió que recibir este agua viva, que recibir esta vida, no era quedársela para ella misma. No era cerrar el puño, era entregarla, era compartirla, era comunicarla. Y de este modo la mujer samaritana se convierte en la primer apóstol de Samaria, la primer testigo en anunciar la buena noticia del Evangelio en su pueblo, allí donde era despreciada y ninguneada. Es vista ahora como una mujer que tiene una autoridad sobre las personas. La autoridad de quien ha conocido qué es la vida y la comparte.